Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. A este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Manzano, buenas noches, ¿cómo estás? Pues me quedé reflexionando sobre aquel pasaje donde le preguntan al Señor si no iba a multiplicar los panes, porque pues ahora no hubo cena. ¿Cómo estás? ¿Emocionado con el Chivas Cholos? Sí, la verdad, el día de mañana, 7:30 de la tarde, aquí en Tijuanita. Vamos a recuperar en primer lugar los Cholos. Cholos. Se va a transmitir en directo. La sana recreación, ¿verdad? Recuerden que el proyecto de vida de un católico es pues el trabajo, la sana recreación y la vida espiritual. Ese es el proyecto de vida de un católico. El católico pues debe dedicarle un tiempo digno a su trabajo, ser responsable en su trabajo, pero también debe descansar, la sana recreación, que es donde puede entrar ahí los señores muy a gusto, llegan a su casa a ver el fútbol, salir a la playa con la familia, la carnita asada en familia, ir al cine, la sana recreación pues, que es una responsabilidad de todo bautizado. Digo responsabilidad porque la sana recreación trae salud mental y física. Sí, definitivamente es una parte importante de nuestra vida. Fíjate que estoy bien emocionado porque he tenido muy buenos comentarios. Parece que curiosamente la audiencia ha aumentado en este horario. Yo pensaba que iba a ser un poquito más difícil. Agradecerle a la gente que nos favorece con su audiencia. Le recordamos a quienes no están en radio en el 800, pues también estamos en www.tjcatólico.com, y sus comentarios, aparte de mi face que me lo llenan de repente, sí. Y el teléfono, pues estamos aquí en cabina en el 608-3652. Así es. Tenemos invitado el día de hoy. Sí, tenemos aquí a Javier, que viene a checar un poquito porque pues en un futuro nos va a acompañar. Él tiene a cargo la misa de 12 mediodía ahí en la parroquia San Juan Bautista, en el canto, pues saca el canto, saca la celebración, y en un futuro pues va a venir aquí a hacernos un cantito. Sí, ¿verdad? Definitivamente una parte importante también de lo que en el diario vivir hacemos es precisamente un ministerio al que no se le da mucha presencia, que es precisamente el canto sacro, ¿verdad? Y en este sentido pues Javier lo hace muy dignamente. Le agradecemos. Bienvenido al equipo, para que este programa sea un poquito más versátil. Exacto, es la finalidad. Y pues definitivamente pues él participa en la misa, y hoy el tema es precisamente la misa, su importancia, sobre todo la importancia de la misa dominical y la estructura de la Santa Misa. Sí, es un tema que escogimos con mucho cuidado. Creo que dentro de la vida de todo católico, la misa dominical juega un papel fundamental. Yo siempre he dicho que lo mínimo en un católico es la misa dominical. Es lo mínimo en un católico. De repente, espiritualmente hablando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado no se hace nada, pero como mínimo, pues al menos la misa, ¿verdad? Que no es lo adecuado, porque lo adecuado es, además de la misa dominical, la formación. El católico debe de formarse. Y si comenzamos precisamente por desarmar qué es la misa, es ahí donde me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en este momento, tener una luz definitiva de qué es la misa, entender que primero que nada es una fiesta, la fiesta con Jesús, pero ¿cómo la podríamos concebir?
La celebración eucarística definitivamente es el centro de nuestra vida espiritual. La misa, yo creo que hay que decir, es un alimento que el católico no debe de desaprovechar. Además de que pues es obligatoria. Muchas veces creemos que la misa dominical es optativa y no es así. La misa dominical es obligatoria. ¿Quién lo dice? Bueno, hay que ir armando piezas nada más. Creo que dentro de esta dinámica de la misa dominical tenemos que hacer un análisis muy serio de ir armando las piezas, de decir, bueno, hay un mandamiento que nos dice santificarás las fiestas, y este mandamiento tiene que ver definitivamente con la misa dominical. Santificarás las fiestas se refiere definitivamente a que hay que dedicarle tiempo a las cosas del Señor. Santificarás las fiestas se refiere, por supuesto, a esta dinámica de ver los grandes acontecimientos en relación con Dios, y en relación con eso pues hay que dedicarle un tiempo propicio. Pues por ejemplo, el día 12 de diciembre es un acontecimiento fuerte en relación con Dios, y pues tenemos que entrar en esa dinámica. La misa, primero que nada, como tal, la reunión de los católicos, es la celebración continua de la Pascua del Señor. Es recordar que estamos celebrando un mandato que Él nos ha dejado, la consagración del cuerpo y la sangre del Señor. Eso es un mandato que nos dejó en su última cena, y es parte de lo que hacemos dentro de la misa, ¿verdad? Entonces es más que nada el memorial de la Pascua del Señor. Así es. Y dentro de esta dinámica debemos dejar bien claro, o sea, la misa es obligatoria. Fue un domingo el día que Jesús resucitó, y la resurrección del Señor es uno de los acontecimientos más grandes que tenemos, y en ese sentido aquí como que se acopla muy bien. Santificará las fiestas, es decir, aquellos días que son acontecimientos fuertes en relación con Dios, pues hay que tenerlos en cuenta. Y un acontecimiento fuerte en relación con Dios se dio el día domingo, que fue su resurrección. Así que ese es el motivo, la razón por la cual tenemos que santificar el domingo, porque fue un domingo el día que Cristo resucita. Ciertamente el domingo es el día que recordamos con fuerza esa resurrección de Jesús. Es la fiesta de la fe que le da sabor a la vida diaria, es la que nos prepara a vivir una semana completa, ¿no? Por supuesto que sí. Dentro de esta dinámica, pues, que ya quedó claro que la misa no es optativa, que es obligatoria. Todo católico está obligado a ir a misa. Y pues yo creo que hay que dejar bien claro que no es el sábado en la noche. Muchos como que acostumbran ya a ir a la celebración del sábado ya en la tarde. Hay que decir que en algunas parroquias a las 7 de la tarde el día sábado hay celebración con la misma liturgia del día domingo. Pero esa celebración es para aquellas personas que por alguna razón, por algún motivo no van a poder ir el día domingo. Se me ocurre a mí una familia que siempre está ahí el domingo a la misa de 12 mediodía, pero que organizaron un viaje a Disneylandia. Bueno, esta familia organizó este viaje a Disneylandia y dice, bueno, el domingo no vamos a poder ir a la misa. Entonces, pues vamos a buscar un templo que se dé la palabra de Dios, que se va a dar el día domingo,
pero que se dé en este día sábado en la tarde. Y si hay algunos templos donde se da esa ceremonia, así que van a esa celebración el sábado en la tarde y por supuesto les vale. ¿Por qué? Porque no es de todos los domingos, es un caso extraordinario, es un caso aislado. No es así con las personas que ya lo agarraron de hábito, porque hay personas que ya lo agarraron de hábito. Todos los sábados, 7 de la tarde, ahí están. No es así. La misa es el domingo, no es el día sábado. Esa celebración del sábado es para personas que por alguna razón, por algún motivo, no van a poder ir el día domingo. ¿Es pecado no asistir a misa? Fíjate que es una muy buena pregunta. Algunos teólogos dicen que por supuesto que sí. Y la razón del motivo está en de que se atenta contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Atentar contra un mandamiento, pues es lo que se llama pecado. Y aquí se está atentando contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Por eso muchas personas, como cosa curiosa, inmediatamente en la confesión, me confieso, padre, he faltado a misa el domingo, o 2 domingos, o 3 domingos, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos lo sienten como una falta, ellos sienten que han atentado contra el tercer mandamiento de la ley de Dios. Están en conciencia, reconociendo sus faltas, ¿verdad? Porque es uno de los requisitos de la confesión. Pues vamos a regresar enseguida de la pausa con algo más acerca de qué es la misa, para poder irla desmembrando y poderla entender un poco más. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Estamos analizando el tema de la misa dominical. Bueno, ya dijimos que la misa juega un papel muy importante en la vida espiritual de todos nosotros católicos, y también expresamos que es obligatoria. Hay que tener en cuenta el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificarás las fiestas, que significa tener en cuenta aquellos acontecimientos que son fuertes en relación con Dios. El día domingo sucedió un acontecimiento fuerte. ¿Cuál fue? La resurrección de Cristo. Ese es el motivo, la razón por la cual tenemos que santificar el día domingo. Y nosotros los católicos santificamos el domingo no con un paraguas como los testigos de Jehová, sino básicamente con la misa dominical, ¿verdad? Y digo un paraguas porque pues ya ves que típico. Sí, salen con su paraguas y según ellos a predicar la palabra. Hoy por la mañana pasaron esos que van de 2 en 2 y luego me reclamaron mis hijos, me dicen: oye, pero que no tiene que venir aparte del morenito uno güerito. Dice, porque son inclusivos. Fíjate que una pregunta que nos llega, si la iglesia dice que es obligatorio oír misa los domingos y fiestas de guardar, ¿es obligatorio también participar de la misa? Sí, definitivamente todo bautizado debe de acercarse dentro de la celebración, ejercer algún ministerio. Es muy bonito. Recuerden que todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo. Muchas veces creemos que es cosa del sacerdote, la monjita y se acabó. No, todo bautizado participa del sacerdocio de Cristo. Así que es muy bonito cuando un bautizado se acerca a leer la primera lectura, el salmo, la segunda. Cuando se acerca un bautizado, se incorpora al coro, cuando se incorpora como ministro de la Eucaristía, etcétera. Hay mucho que hacer, En ese sentido, digo, yo creo que como dicen algunos padres, es que hasta participando con el amén, pero con todas las ganas. Así es, ¿verdad? La participación viva de la iglesia que somos todos en la celebración continua
de la Pascua del Señor. Y hablabas hace rato de el día del descanso, y precisamente todo va hacia lo mismo, no va en contra la celebración de la Santa Misa y la participación de ella con el descanso. Es un ponernos en común a celebrar el Día del Señor, un pequeño paréntesis de nuestra vida cotidiana. Sí, definitivamente Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, sabe hacer las cosas muy bien. Y el domingo pues es un día precioso donde los católicos pues tenemos una dinámica muy interesante. El domingo está hecho pues para la familia, para descansar y para Dios. Al católico le encanta estar con su familia el día domingo. Al católico le encanta descansar el día domingo, pero también al católico pues le encanta su celebración dominical. No a todos, ¿verdad? Hay personas que apenas están agarrando el hábito de la misa dominical. Hay personas que apenas se están acercando, pero un gran porcentaje de nuestros hermanos sí valoran mucho la celebración dominical. Incluso en familia, pues es muy bonito ver ahí a los bautizados de repente, que se sienta el papá, la mamá y los hijos. Fíjate que aquí hay un dato muy importante además, en el participar en la Santa Misa. Más que nada creo que resulta importante que el católico le tome el gusto a participar en la celebración, y como dices, en familia mucho mejor, ¿verdad? Porque sí, a veces con mis alumnos de repente platican sobre su vida en los templos, de su participación en comunidad, y les gusta ir que al grupo de oración o al grupo de jóvenes, es decir, la iglesia ofrece tantos viáticos para crecer en la cercanía con el Señor, que el culmen es la celebración dominical, en la que echamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía de lo que fuimos preparando durante la semana. Inclusive ya ves que les digo a los niños de repente, ahora vamos a poner hasta pregunta en el programa para que la contesten en el catecismo, porque tenemos tanto donde aprender y cómo prepararnos para nuestra siguiente celebración dominical, que lo más bonito es llegar armados, como lo dicen. En Semana Santa sí ya sabemos, no, pues ahora sigue que el lavatorio de los pies, ahora sigue el Vía Crucis, ahora sigue el fuego nuevo. Pero en las demás semanas, ¿qué sigue? ¿Verdad? Nos quedamos de repente esperando, bueno, ¿ahora qué sigue? Y eso es parte importante en el participar entre semana y no nada más el domingo. Pues nos vamos preparando para hacer una viva celebración el domingo. Sí, definitivamente. Incluso el párroco va preparando la celebración del domingo poco a poco. Por ejemplo, tu servidor, pues los días martes ya ir checándolo en la hojita dominical, ¿verdad? Ir mandando todo el material a la imprenta, checar el tema. Ya ves que siempre en la hojita dominical por ahí ponemos algún temita que sirva de catequesis, de evangelización al pueblo de Dios. Y ya desde el día martes, o sea, ya hay que ir preparando la celebración para que el día domingo ya tengamos una celebración digna para el pueblo de Dios. Irnos entonando poco a poco en la sustancia del domingo, ¿verdad? La misa, pues a veces decimos que hasta no la sabemos de memoria, pero no la conseguimos en su estructura. Y creo que la estructura es una parte fundamental, porque algunos dicen de repente, no, pues con que alcances el evangelio y la bendición. Y creo que no. No, definitivamente. Fíjate que tengo una anécdota muy interesante de una persona que por ahí fue a una librería católica, compró un librito sobre la estructura de la misa, se le hizo interesante. Estudió el librito y me decía, es que yo no sabía, padre, que la misa tenía una estructura. Yo no sabía que tenía sus partes, que cada parte su finalidad. Yo la misa así como que la vivía como una unidad, pero andaba medio perdido, andaba como medio en las tinieblas. Y es cierto, cuando el bautizado, cuando el católico
ya empieza a checar la estructura de la misa, empieza a checar que efectivamente tiene sus partes y que cada parte tiene su finalidad, pues ese bautizado va a vivir su misa con más fe, con más devoción, con más sentido. ¿Cuántas partes tiene la Santa Misa? Pues mira, depende del teólogo, depende del sacerdote, y digo depende porque incluso hay algunos hermanos que la dividen en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Hay otros que ya la dividen en lo que es rito introductorio, lo que es acto penitencial, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito final. A tu servidor le gusta esta estructura. Hay otros que lo dividen en tres: acto penitencial, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. A mí me gusta 5 partes, las 5 partes. Por ejemplo, tenemos la primera parte de la Santa Misa, que es el rito inicial. El rito inicial comienza desde cuando el sacerdote invoca a la Santísima Trinidad, es decir, cuando el sacerdote dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Está invocando a la Santísima Trinidad, está poniendo el rito en manos de la Divina Providencia. Recuerdas que la Divina Providencia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, así le decimos de cariño. Entonces, la primera parte sería precisamente la introducción, sí. La apertura. Esa apertura inclusive la podemos considerar que, además de esa salutación a la Santísima Trinidad, el canto de entrada, un canto de entrada, sí, desde ahí o ya. una antífona, ¿verdad? O antífona de entrada, efectivamente. Y eso sería la primera parte, la introducción. Así es, junto con la oración colecta. La oración colecta, recuerden, es la oración cuando ya el sacerdote pone sus intenciones. Vamos a celebrar esta misa por X difunto, por X enfermos, por ustedes aquí presentes, y luego dice: oremos. Señor Dios Padre, te pedimos humildemente, bla, bla, bla. Algo así, ¿verdad? Por dar un ejemplo. Y, por ejemplo, está muy bonita esa parte, fíjate. Y de repente esa parte, el rito introductorio, como que está perdido. Como que está perdido. Así como que, por ejemplo, los que dividen la misa en 3 partes, así como que el rito introductorio, ¿dónde me lo dejan? Exacto. El gloria, el Señor ten piedad, esa parte, claro. ¿Sería otra parte? Imagínate, es una parte preciosa ahí, porque estamos hablando que también entra ahí. Así es. Entramos entonces ya con lo que es el reconocernos, primero que nada, el purificarnos un poco con el Señor ten piedad, con el acto de contrición, y el himno de alabanza, que sería el gloria, ¿verdad? Yo creo que vamos a hacer la segunda pausa ya. Vamos a la pausa y enseguida regresamos para repasar esto y seguirle de frente. Vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este programa de radio, a todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Despierta Católico, un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estamos ahorita analizando la estructura de la misa. Bueno, hay que reafirmar algunas cosas. La primera parte de la misa es el rito introductorio. ¿Cuál es el rito introductorio? Bueno, es cuando pues, el sacerdote invoca a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y da el saludo: el Señor esté con todos ustedes, o el Señor que nos invita a la conversión esté con todos ustedes, etc. Luego, a partir de ahí, la segunda parte de la Santa Misa, el acto penitencial, donde el sacerdote invita a pedir perdón. Ahora reconozcamos delante de Dios que somos pecadores y pidamos perdón. Se hace un momento de silencio y en ese momento ya comenzamos todos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, etcétera, ¿sí? Y
pues el acto penitencial prosigue porque pues ahí está, por supuesto, el gloria, por supuesto está la oración colecta, ¿verdad? Que podríamos decir que incluye esas partes, pero sobre todo tiene ese tinte, ¿verdad? El acto penitencial de pedir la misericordia de Dios, de ponernos en manos de Dios misericordioso, donde el bautizado pide el perdón de sus pecados. Y después del acto penitencial, que es muy bonito y que me parece a mí que los que llegan tarde a misa se pierden de esta parte, que es un acto de purificación, que es un acto donde ciertamente se borran muchos pecados si el bautizado lo hace con fe, con devoción, con verdadero arrepentimiento. Pues imagínate a alguien que llega ya en el Evangelio, pues ya se perdió del acto penitencial, ya se perdió de esta parte. Por eso sí es muy importante que el bautizado llegue temprano a la celebración eucarística, que no llegue corriendo. Yo creo que la responsabilidad está desde llegar con tiempo, agarrar un buen lugar, tomar la hojita dominical. Si se le da una leída antes a la hojita dominical, fabuloso, que hay mucha gente que lo hace, ¿eh? Sí. Hay gente que llega hasta media hora antes de la celebración, 15 minutos antes, 20 minutos antes, toma su hojita, se sienta y le alcanza a dar a una buena leída a la hojita. Fíjate que esa primera parte de mí como que me hace bastante ruido, precisamente porque a veces nos escudamos en que la puntualidad del mexicano, pero no. El rito inicial, fíjate, algunos proponen que el rito inicial inclusive considera la procesión. Sí, por supuesto. La procesión, fíjate, entonces desde que en la procesión se recibe a los asistentes a la celebración en la puerta de la iglesia o lo recibe precisamente ya con la salutación, pues oye, es que la misa empieza por el principio, ¿sí? Empieza a la mitad. Uh-huh. Y entonces, pues ya tenemos los ritos iniciales, los ritos penitenciales, y entonces entraríamos ya a la liturgia de la palabra. Sí, no, mira, lo que pasa es que reafirmando en el rito introductorio, sí, que es muy ambiguo, que es muy rico, perdón, no ambiguo, es muy rico, porque aquí depende de cada sacerdote, sí, y depende, sí, de la celebración que es. Por ejemplo, si es una celebración solemne, por supuesto que va a comenzar desde la procesión. Claro. ¿Verdad? Si es una celebración donde el sacerdote está acostumbrado a hacer la antífona de entrada, porque hay sacerdotes que no están acostumbrados a hacer la antífona de entrada, y hay sacerdotes que a veces lo hacemos, a veces no. Sí. Bueno, pues depende, ¿verdad? Donde comienza la celebración eucarística, pero por lo regular, pues en la invocación a la Santísima Trinidad. Empieza por el principio ya. En el nombre del sí, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, nos vamos ya entonces a la liturgia de la palabra. Ya dijimos el acto penitencial también, ajá, que es la segunda parte donde pedimos perdón, pedimos la misericordia de Dios, y luego la tercera parte, que es la liturgia de la palabra. Liturgia es una palabra que hace relación al culto público que le damos a Dios, ¿verdad? Le damos culto a Dios y por supuesto recibimos algo de parte de Él también, que son bendiciones, ¿verdad? Es un aspecto ascendente y descendente, ¿verdad? Este aspecto ascendente es en relación al culto que le damos nosotros, el aspecto descendente es lo que recibimos de allá de arriba, que son las bendiciones. Y la liturgia de la palabra, liturgia pues es el culto, como dice aquí la palabra, como decía alguien por ahí en palabras muy sencillas, la liturgia de la palabra es darle culto a Dios por medio de la Sagrada Escritura. Así es, me parece que son palabras muy coloquiales, muy accesibles, que cualquiera puede entender, ¿verdad? ¿Qué es la liturgia de la palabra? Es cuando le damos culto a Dios por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la Biblia. Y efectivamente, escogemos el domingo la primera lectura, escogemos el Salmo, segunda lectura, y el Evangelio. La liturgia de la palabra, ahí escuchamos la palabra de Dios, en esos 60.
en la palabra de Dios y después el desarrollo de la reflexión o el desarrollo de la lección divina. Pero estas lecturas, ¿qué estructura tienen o por qué se lleva, vamos a decir, ese orden? La primera, la segunda, el Evangelio. A ver, la primera es muy del interesante. Antiguo Testamento. Fíjate que por lo regular, pues es la historia del pueblo de Israel. Ajá. Se da mucho alrededor del profeta Isaías, se da mucho alrededor de Jeremías, y no solamente estos profetas, también se escogen otros textos por ahí. Pero lo que es Isaías y Jeremías, como que dentro de la primera lectura es muy frecuente escucharlo, después algún salmo, después la segunda lectura, una carta de San Pablo, y por supuesto pues ya terminamos con lo más importante, que es el Evangelio. Recuerden que los 4 libros más importantes dentro de la Sagrada Escritura pues son los Evangelios, ya sea Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Esos son los 4 libros más importantes de la Sagrada Escritura. Me decía una persona por ahí un día, no, el libro más importante de la Sagrada Escritura es la Carta de Santiago. No, le decía, para usted es el libro más importante, pero en realidad los Evangelios son los libros más importantes dentro de la Sagrada Escritura. Ahora bien, no hay que minimizar la importancia de los otros libros, ya sea algún profeta o alguna carta. Yo creo que todos los libros de la Sagrada Escritura son importantes, pero dentro de jerarquía, pues sí, definitivamente los Evangelios son fundamentales. Imagínate leer la Sagrada Escritura sin los Evangelios. No, pues no. Fíjate que en la primera lectura, como referimos, de forma común, corresponden al Antiguo Testamento, sí, a excepción del tiempo pascual. Así es. Que son los Hechos de los Apóstoles. Así, ¿verdad? Es, son los libros que es el libro que estamos meditando, reflexionando el día de hoy. Que incluso el día de hoy, muy bonito en la palabra de Pedro, ¿verdad? Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres, nos dice en este libro Los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué función tiene el Salmo? El Salmo pues tiene la función definitivamente de entrar en sintonía de alabanza. Es una alabanza al Señor, de proclamación solemne, que incluso si se hace en forma de canto es extraordinaria, y que así debe de ser, se debe de tratar de que sea en forma de canto, definitivamente. El Evangelio comienza con una alegoría, que es la aclamación. ¿Qué significa aleluya? Fíjate que dentro de esta dinámica, pues el aleluya definitivamente es una proclamación de alabanza suprema dentro del cristianismo, porque esta alabanza hace referencia pues a que vamos a escuchar a un libro que para nosotros es súper sagrado para todo cristiano, que es alguno de los evangelios, que vamos a ver algún asunto de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios, que se refiere a Jesucristo, por supuesto. Sí, diríamos que grosso modo en el Antiguo Testamento tenemos cuál era la relación de Dios con los judíos, pero en los evangelios ya son la relación Cristo, en la nueva alianza. Totalmente. ¿Verdad? Ese es donde nos centramos realmente. ¿Qué más podríamos decir de la liturgia de la palabra? Definitivamente la liturgia de la palabra juega un papel tan importante dentro de la celebración eucarística, que yo sí veo muy conveniente que en la parroquia se tenga hojita dominical. Mira que cuando se tiene la hojita dominical, esto es una ayuda de un valor incalculable. Porque a veces la persona que pasa a leer por alguna razón se puede equivocar. Uh-huh. y bueno, pues tú ya tienes la hojita, ya confirmas cuál es la palabra exacta o la frase exacta. Muchas veces también hay ruido, algún niño que puede estar inquieto. Tú tienes tu hojita, pues imagínate, ahí estás también tú, sí, visualizando la palabra de Dios. La omisión de un punto, una coma a veces cambia Así el sentido total de la expresión literaria, ¿verdad? Vamos a ir a la tercera pausa y regresamos para terminar de analizar la Santa Misa. Por supuesto.
Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa Despierta Católico. Un programa para todos ustedes, hermanos católicos, y para gente de buena voluntad. Y estamos pues analizando la importancia de la misa dominical. Recuerden que lo mínimo en un católico es su misa dominical. Lo correcto es, además de su misa dominical, su formación. Son dos cosas muy distintas, a decir qué es lo mínimo y qué es lo correcto dentro de un católico. Lo mínimo, recuerden, su misa dominical. Lo correcto sería, además de su misa, su formación. Entre semana pues hay cursos bíblicos en las parroquias, está el taller de vida y oración, tenemos encuentros matrimoniales, el movimiento familiar cristiano. Hay mucho que hacer entre semana, hay reuniones incluso por ahí donde el sacerdote invita al catecismo para adultos, no se diga el retiro de iniciación, el querigma con su respectivo crecimiento, lo que es terapia de duelo. Hay mucho que hacer, hay muchas dinámicas y ahí es donde entra también pues la formación, el formarse, el entrar en ese proceso de evangelización de todo católico. Por supuesto, regresando al tema, estábamos terminando de escudriñar lo que es la liturgia de la palabra, el tercer momento o la tercera parte, y nos queda por ahí así rápidamente la homilía. ¿Qué lleva o para qué sirve o qué nos ayuda? Fíjate que la homilía tiene la finalidad de explicar la palabra de Dios. El sacerdote, en un vocabulario muy ameno, agradable, entendible, bueno, pues debe de aterrizar el mensaje que nos da la palabra de Dios. Y por supuesto que el sacerdote se tiene que centrar un poquito más en el evangelio. Sin embargo, de repente alguna carta de San Pablo nos puede dar alguna sorpresa y de repente el sacerdote se va por ahí y no está mal. El sacerdote, pues con su experiencia, debe de saber qué es lo que se está viviendo en la comunidad, qué necesita su comunidad, y en ese sentido pues les aterriza la palabra de Dios, les confirma en un vocabulario ameno, coloquial, para que la gente se vaya con un mensaje que es fundamental. Contextualizando las enseñanzas de la Sagrada Escritura, y a eso se debe que enseguida vamos con la profesión de fe. Por supuesto que sí, que es una síntesis de todo lo que creemos. Ya al terminar el sacerdote su homilía, su reflexión de pie, y yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos, que es el credo, que es una síntesis de todo aquello en que creemos. Y por supuesto el credo no debe de pasar desapercibido. El credo es que se tiene que hacer con fe, con devoción, y pues reafirmando aquello que creemos, ¿verdad? Yo creo en esto y en esto y en esto, ¿verdad? Y además se hace pues delante del Señor, ¿eh? Sí, claro. Esta parte de lo que es la liturgia de la palabra se cierra entonces ya por último con la oración de los fieles. Sí, definitivamente ya después del credo están las intenciones, por ahí la oración universal, donde el sacerdote invita a orar por los enfermos, por los afligidos, por los necesitados, y al último ya se incorpora los que estamos en la celebración eucarística, ¿va? Que dice, y también oremos por nosotros que estamos aquí en esta celebración, pues para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde de todo mal, etcétera. No cabe duda que esa es una parte fuerte de la liturgia. Sin embargo, me atrevería a decir que no es la más importante, porque creo que la que sigue es la que nos centra en nuestro desarrollo de cristianos, ¿verdad? El remembrar precisamente ese sentir de comunidad con Cristo, de participar de su mesa, ¿verdad? Ya una vez que hemos participado de la mesa de la palabra,
ir con la mesa de su cuerpo y su sangre. Sí, Sería sí. la cuarta parte, la liturgia eucarística. Del ambón, que es de donde se hacen las lecturas y de donde se predica por lo regular. De repente el sacerdote puede predicar en medio, hacerse a un lado, pero por lo regular también predica ahí desde el ambón. Del ambón nos vamos a la mesa, del ambón nos vamos al altar, que es, podríamos decirlo así, donde el sacerdote en ese momento se convierte así como en un chef espiritual. Ahorita está muy de moda la carrera de chef, ¿verdad? Que mi hijo va a ser chef, que mi hija está estudiando para chef. Bueno, muy curioso, porque el sacerdote en ese momento se convierte en un chef, pero un chef muy especial, que es un chef espiritual. Va a preparar un alimento y en ese momento, mientras está el canto de ofrendas, pues le están llevando al sacerdote las ofrendas, ¿verdad? el Le están vino, llevando el pan, los ingredientes sí, que el sacerdote necesita para preparar ese alimento tan especial que es el cuerpo y la sangre del Señor Jesús, que es un mandato, sí. Ese es un mandato. Incluso el misterio eucarístico, que es cómo es posible que el Señor esté en esa hostia y en ese vino consagrado. Ese es el misterio eucarístico. ¿Cómo es posible que esté ahí presente? Bueno, pues él fue descubriendo el misterio eucarístico poco a poco. Ahí en el capítulo 6 de San Juan, el Señor empieza a revelarse, ¿va? Yo soy el pan bajado del cielo, que él coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, etcétera, ¿no? Por supuesto, los apóstoles, los discípulos no le entendieron ahí. Por supuesto, no era el momento. No era el momento. Sin embargo, ya quedó ahí ya un antecedente, un precedente, y es hasta la última cena, cuando el Señor pues toma el pan, el vino, cuando por primera vez lo convierte en su cuerpo y en su sangre, cuando los apóstoles empiezan a comprender ahí. Dicen, con que a esto se refería el Señor. Y además les dice, y cuando lo háganlo en memoria mía. Es decir, prosíganlo ustedes. Yo lo hice hoy, pero les mando a ustedes que lo sigan haciendo. ¿Y la razón cuál es? Bueno, la razón es muy sencilla. El mismo Señor nos dice, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es un alimento para el espíritu, ¿verdad? Fíjate que a mí me ha gustado la expresión de el Papa Benedicto XVI, que por cierto fue su cumpleaños hoy, creo que sí, y de el Papa Francisco. El sacerdote es Cristo mismo al momento de consagrar el pan y el vino. Sí, porque ese es el chef especial. Sí, la verdad que se convierte en ese momento en un chef espiritual que está preparando, que está consagrando el pan y el vino, lo está convirtiendo en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús, donde pide al Espíritu Santo, pues, ¿verdad? Que es lo que se llama la transubstanciación, una palabra que utilizan mucho los teólogos, transubstanciación, donde ese pan ya se convierte en el cuerpo del Señor, donde ese vino se convierte ya en la sangre del Señor Jesús. Entonces la liturgia eucarística comienza con el ofertorio, vendría luego la consagración propia, y esta parte se cierra hasta participar de la mesa del Señor. Entonces vamos todavía con el Padre Nuestro, por supuesto, hasta el rito de paz. Por supuesto, sí, son la liturgia eucarística incluye muchas partes por ahí, que definitivamente podríamos decir, pues lo más importante dentro de la liturgia eucarística es pues la consagración. Una pregunta que me hicieron, ¿verdad? Una pregunta que me hicieron hace poco es si se participa de la comunión en una celebración en ausencia del sacerdote, ¿se dice o no se dice el Cordero de Dios? Esa es una muy buena pregunta, fíjate. Es una muy buena pregunta. Incluso algunos diáconos sí lo hacen, sí. Otros diáconos no lo hacen. Sin embargo, dentro de lo que es el diaconado o algún ministro de la Eucaristía,
creo que lo más importante es de que, bueno, el sacerdote ya deja ahí al Santísimo para que el ministro o el diácono pueda dar ya la comunión, que básicamente es lo más importante, eso, ¿va? Que se dé la comunión. Bueno, iríamos al último punto porque ahora sí que nos fuimos en flash. Este programa creo que nos va a dejar para un poco más. Iríamos a la última parte. Sí, el rito final. Rito final. El rito final, pues que es ya la oración después de la comunión y lo que es la bendición, ¿verdad? Donde algunos libros, donde viene la estructura de la misa, así lo pone. Y a mí me gusta, ¿eh? A mí en realidad me gusta cómo algunos autores lo ponen así. Otros lo incluyen dentro de la liturgia eucarística, pero otros no. Otros, lo que es el rito final, ya lo dividen en oración después de la comunión y lo que es la bendición, ¿verdad? Ya como lo último. Bueno, tienes por ahí un... Sí, pues fíjate que recibimos varias llamadas. Les agradecemos a todas las personas que nos llamaron. Les agradecemos que nos estén escuchando. Preparamos estos programas los días jueves con mucho cariño para todos ustedes, que son temas de formación. Por eso de ahí el título del programa, Despierta Católico, es decir, fórmate, hay que formarse. Y agradecemos pues a todas las personas que nos mandan saludos y que Dios los bendiga. Pues gracias por la caridad de su atención. Esperamos podernos escuchar nuevamente el próximo jueves. Gracias por tan amable visita, Javier. Esperamos ya tenerte participando en el próximo programa. Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando.